Excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Ayúdame a desbloquearla. Y bueno, vamos a agarrar ritmo. Vamos a predicar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, a seguir con el tema de esta serie. ¿Les ha gustado la serie que hemos estado predicando? Carla, Ilse, qué gusto verlos. Bienvenidos, saben que esta es su casa. Al ratito vamos a orar una vez más por ustedes. Sé que ya está muy pronto ese bebé que viene en camino, así que vamos a orar al ratito por ustedes. ¿Quién recuerda cuáles son los temas que ya hemos visto en estas semanas? ¿Cuál es el tema principal? Sanidad integral. El primero, ¿cuál fue? Ajá, fue una introducción. ¿Y qué? En esa introducción, ¿qué vimos? Sanidad y restauración. Vimos conceptos básicos acerca de qué es la herida, exacto. Fueron conceptos que nos ayudaron a entender un poquito más qué era lo que íbamos a estar predicando. Luego, la segunda parte, ¿qué vimos en la segunda entrega de Sanidad Integral? Sanidad del alma herida. Esa fue la tercera, la de hace 8 días, regresando al tercer amor. Al primer amor, sí están atentos, exacto. Y el día de hoy, hermanos, es que llegó una hermana y me distrajo, por estarla viendo, me distrajo. Buenos días. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que yo les decía, es muy hermoso, es muy padre. Tenemos que entenderlo desde la mejor perspectiva, con un corazón honesto, con un corazón sincero, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de sanidad familiar. Y yo ponía como subtítulo, hogares restaurados por la gracia de Dios. Porque sabemos que solamente es por la gracia de Dios que las cosas suceden en nuestra vida. Sanidad, hay trabajo, hay bendición en nuestras casas, hay bendición en cada uno de nosotros de manera particular. Entonces, es solo por la gracia de Dios que las cosas suceden en nuestra vida. Entonces, sanidad familiar, hogares restaurados por la gracia de Dios. Y en la semana yo les pedí que hicieran una tarea. Les pedí que leyeran, por ahí algunos me dijeron, es que es mucho lo que nos pediste que leyéramos. Pero, hermanos, solamente así vamos a ir entendiendo, vamos a ir discerniendo qué es lo que Dios quiere para nuestra vida a través de la palabra. Y yo les pedía que pudieran leer en casa Génesis a partir del capítulo 37 al capítulo 50. Y sí, es demasiado, ¿no? No estamos acostumbrados a leer tanto, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y poco a poco tenemos que ir ampliando nuestra lectura, nuestra capacidad de retención y de búsqueda de Dios en su palabra. ¿De quién entonces vamos a hablar si les pedí que estudiaran Génesis 35 al 50? De José, exacto. Sí hicieron su tarea. Entonces, entremos en materia. Quiero hacerles una observación que es importante, porque si ustedes ya van a empezar a leer la Biblia, a leer la palabra, hay a veces conceptos o hay palabras que no la van a encontrar tal y como desde aquí enfrente se predica o se comparte. Sanidad familiar es una de ellas, ¿ok? La Biblia nunca expresa o nunca tiene esta expresión de sanidad familiar, pero podemos encontrar palabras como reconciliación, restauración, paz, pacto, perdón, unidad y sobre todo gracia. Y todas estas palabras nos llevan hacia ese objetivo que hoy vamos a entender, que es acerca de la sanidad familiar. Y estas palabras las podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra de Dios nos va a hablar, una vez más, de gracia, de unidad, de perdón, de pacto, de paz, reconciliación, restauración. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una familia? Ya entrando directamente en esto. Para ustedes, ¿qué es la familia?
Ya sabemos que esta es la dinámica que vamos a empezar a tener. Es necesario que todos participemos porque todos estamos aquí y todos vamos a aprender. Por ejemplo, Samuel, ¿para ti qué es la familia? ¿Para ti qué es la familia? ¿Qué es lo primero que te viene a tu mente? ¿Un hogar? Un hogar, ¿ok? Familia, concepto de familia. Carlita, ¿para ti qué es la familia? Ella, a ver, Ilse, ¿para ti qué es la familia? Pues yo no sé, siento que más que mamá y papá, ¿Ok? o sea, personas obviamente que literal, pues como un hogar no precisamente, o sea, no siempre tiene que ser, ¿Ok? no solamente de mamá o papá. ¿Con papá? Ok, ok. Ok, buena respuesta. Por acá, alguien, Yau, ayúdanos. ¿Para ti qué es la familia? Pues, bueno, es que es un todo. Es un todo, ¿ok? O sea, es un grupo de personas de una misma sangre. ¿Ok? Y también se complementa el amor, el cuidado, la protección, Ok. La unidad. Ok, muy bien. Ahora, conforme el concepto que me está bien, conforme el concepto que me dices, ¿qué pasa cuando de pronto los amigos dicen, o las personas dicen que los amigos son la familia que tú elegiste? ¿También estará bien ese concepto de familia? Sí, ok, muy bien. Ahora necesito que los jóvenes también participen. A ver, tenemos 5 jóvenes aquí. ¿Quién de los 5 se anima? Jacob, muy bien, Jacob. ¿Para ti qué es la familia, Jacob? Bueno, razones como lo que dice Yaudel y Ajá. yo creo que son ciertas personas con un vínculo. Ok. Puede ser, o sea, como tanto de sangre, ¿no? Porque hay las personas adoptadas finalmente no son personas de sangre, pero okay, los padres que las adoptaron son su familia. También es su familia. Yo lo considero como al final un grupo de personas a las que tienes un afecto especial. Y hay un vínculo, ¿no? Decías. Ok, qué interesante este concepto, ¿no? Que también Jacob nos daba. Ok, desde la perspectiva natural, bien por los conceptos que hemos compartido, que ustedes nos compartieron, pero que desde la perspectiva natural, entendamos algo. La familia es el sistema social más pequeño donde una persona aprende, y ojo con esto, identidad, amor, autoridad, comunicación y valores, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de todo esto, dentro de la familia es el lugar en donde se forma la autoestima, la seguridad, la identidad, como ya lo habíamos dicho, pero también se forman muchas veces las primeras heridas y los primeros modelos de amor. Qué contraste tan grande, ¿no? Por un lado, se forman las primeras heridas que una persona o que un individuo puede tener, pero también se forman los modelos de amor que esa persona o ese individuo va a forjar y va a formar durante la estancia con ese grupo que es la familia. Por eso, la familia, hermanos, puede convertirse en un lugar de bendición, pero también en muchas ocasiones en el mayor lugar de un dolor profundo para las personas. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos, porque de ser un lugar de bendición y ser un lugar, la familia, en donde podemos crecer, en donde nos podemos llenar de hábitos buenos, donde podemos crecer como personas, también puede suceder que la familia, ¿no? En muchos casos puede ser un lugar en donde nos vamos a perder o donde no vamos a caminar como tendríamos que caminar, ¿ok? Ahora, desde la perspectiva bíblica, la familia es una institución creada por Dios para reflejar su carácter y extender su gloria sobre la tierra. ¿Están de acuerdo con esta definición? Aquí hay varias situaciones que cada uno de nosotros tenemos que tomar como nuestras. Una vez más, bíblicamente la familia es una institución creada por Dios
para reflejar su carácter y extender su gloria sobre la tierra. Y entonces tenemos que echar mano de lo que nos dice la palabra, ¿no? Y todo esto, hermanos, no es algo que el gobierno, no es algo que la cultura, que ojo, la familia forma parte de la cultura, pero la misma cultura no creó a este grupo de personas. Tampoco la creó una religión, sino que hoy debemos de entender que la familia nació en el corazón de Dios. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que Dios crea el día, la noche, Dios crea a los animales silvestres, los peces del mar, las aves del cielo, la naturaleza, las plantas, las frutas, las verduras, etcétera, etcétera. Dios propone en su corazón crear al hombre y a la mujer. ¿Y cómo lo crea? ¿Alguien recuerda ese pasaje? El hombre, la humanidad fue creada, pero fue creada con una característica especial. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Entonces, hombre y mujer fueron creados. Y ahora, Dios decide poner o plantar un huerto en medio del Edén, en medio de ese lugar en donde era todo para la creación de Dios. Y entonces Dios dice, ok, este huerto tiene que ser cultivado, tiene que ser multiplicado, tiene que ser llevado a más. Necesito que alguien esté en ese lugar para que sea labrado, para que sea multiplicado. Y entonces Dios pone a la humanidad en ese lugar, pone a Adán y pone a Eva para que cuiden y para que guarden ese lugar en donde tenían que estar. Y entonces viene la primer familia de la humanidad, Adán y Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora se crea o se forma la primer familia en la tierra. Y esa es la familia de la que cada uno de nosotros podríamos decir que provenimos, pero que también a partir de lo que esa primer familia, a partir de lo que Adán y Eva hacen o dejan de hacer, vamos a entender un poquito más adelante por qué viene la enfermedad que ataca a la familia. Y esto hablando espiritualmente, ¿ok? Entonces, ¿qué es la sanidad familiar? Si ya entendimos que normalmente o naturalmente qué es una familia y qué es lo que la Biblia dice acerca de la familia, ¿qué es la sanidad familiar? Y la podemos definir de la siguiente manera. La sanidad familiar es la obra continua de Dios mediante la cual restaura las relaciones rotas dentro del hogar, sana las heridas producidas por el pecado y conforma a cada miembro a la imagen de Cristo para que la familia vuelva a reflejar el diseño original de Dios. ¿Les hace sentido este concepto de sanidad familiar? Una vez conociendo el concepto bíblico y el concepto natural, entonces podemos entender cómo es que Dios nos ofrece o cómo Dios nos muestra cuál es la sanidad que hoy o cómo como familia tenemos que estar o vivir de manera saludable. Ahora, tenemos que observar varios elementos que son importantes cuando hablamos de sanidad familiar, porque sanidad no simplemente es que dejemos de pelear, ¿no? Con nuestro esposo, con nuestros hijos. No solamente es mejorar la comunicación entre nosotros, que es muy indispensable la comunicación en medio de la familia. Tampoco lo interesante o lo primordial es aprender técnicas para podernos llevar mejor como familia. También es parte de ese crecimiento como familia. Pero hermanos, esto va mucho, mucho más profundo. La sanidad familiar, hermanos, es una restauración espiritual que inevitablemente tiene que producir cambios emocionales y relacionales. Cuando nosotros vamos y tomamos la sanidad que Cristo pone para nuestra familia,
en nosotros debe de haber un fruto que tiene que ser visible. Y tiene que ser de manera emocional y también en las relaciones que nosotros tenemos dentro de la familia. Con papá, con mamá, con nuestros hermanos. Y ese simplemente es ese núcleo, ¿no? Es una familia nuclear. Pero si nosotros estamos en contacto con la demás familia, que es, nosotros le podemos llamar con los parientes, también tiene que haber un proceso y tiene que haber una restauración que produzca cambios con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestros abuelos, con esas personas que también forman parte de nuestra familia. Ahora, ¿qué incluye la sanidad familiar? Si estamos hablando de sanidad, debe de haber algo, ¿no? que tenga que ver con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que incluye la sanidad familiar? Número 1, y es la más importante, restauración de la relación con Dios. Hablábamos de Adán y Eva y hablábamos que también a través de ellos el pecado primero o el pecado original se desprende y nosotros también somos partícipes de ese pecado. ¿Y cuál fue ese pecado? La separación o la falta de relación entre Dios y su creación. Ese es el primero y el peor de los pecados que habita en el ser humano, el estar separados de Dios. Entonces, ¿qué incluye la sanidad? Número 1, la restauración de la relación con Dios. Toda familia comienza a sanar, hermanos, cuando Cristo ocupa nuevamente el centro de esa relación familiar. Josué 24:15 nos dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no estaba diciendo, no, solamente yo, el que fui llamado, es el que va a servir a Dios. Hermanos, Josué lo dice de manera clara, yo y mi casa, mi familia, serviremos a Jehová. ¿Y quién dice amén? ¿A quién no le gustaría que su casa y él sirviera a Jehová? Yo creo que cada uno de nosotros. Pero hermano, este primer punto es un punto muy especial y es un punto en el que tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces los hijos crecen, muchas veces cuando los tenemos chiquitos, y nos incluimos, él y yo, a veces decimos, híjole, el hijo del hermano como que no se está en paz. ¿Qué será de él cuando crezca y los hermanos ya no lo puedan controlar? ¿Qué sucede cuando nuestro hijo crece o nuestros hijos crecen y de pronto es a nosotros, a los que nos pasan, que ya no podemos controlarlos? O que los hijos, en vez de estar en el camino del Señor, han tomado una decisión diferente y se van del camino de Dios. Hermanos, hoy estamos como Amor y Gracia para restaurar esas relaciones rotas entre los padres y los hijos. Entre las familias que por alguna u otra circunstancia, hermanos, la relación familiar ya no pudo caminar. Por más que el papá, la mamá pudo o tuvo la intención de encaminar a los hijos, una vez más los hijos crecen y toman sus decisiones. Pero ¿sabes? En Dios todas las cosas pueden suceder. Todas las cosas suceden en nuestro Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, hermanos? Estar orando, estar intercediendo y no soltar a ese hijo, a esa hija que ha decidido tomar un rumbo diferente. No quiero decir, porque me voy a escuchar muy religioso, un rumbo equivocado. Porque entonces eso quiere decir que solamente nosotros tenemos la verdad absoluta y que no hay nada que pueda entrar en ese cuadrado en el cual nos podamos ver. Simplemente es un camino que es diferente al que nosotros estamos tomando. Hermanos, ¿qué hay que hacer? Tenemos que tomar en oración a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven que ha tomado un rumbo diferente. Amarlo, ponerlo en las manos de Dios y dejar que sea Cristo el que gobierne en su corazón y el que lo traiga una vez más a su camino. Amén. Estas son de las cosas, como yo lo decía, una predicación unas 2 o 3 predicaciones anteriores, que Amor y Gracia no puede juzgar
a las familias que están pasando por una situación así. Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder cuando nuestros hijos crezcan. Cuando nuestros hijos tomen una decisión que a nosotros no nos va a gustar. Y a nosotros no nos va a encantar que las personas hablen de nosotros. Ay, al hermano ya se le descarrió el hijo. O ay, al hermano ya se le fue por otro lado la familia y ya no sabe ni cómo rescatarlo. Hermano, estás tú para poderlo ayudar, para poder entender que como iglesia hoy estamos llamados a restaurar a la familia. Amén. Número 2, y nos vamos a ir un poquito más rápido. Restauración entre los miembros. Eso también tiene que ver con la sanidad familiar. La Biblia habla, hermanos, continuamente de reconciliación. Un ejemplo de esto, Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura. Antes, sed benignos unos con otros. Y aquí, Efesios 4, 31 al 32. Y aquí, hermanos, aparecen palabras que deben de ser muy importantes y deben de estar en nuestro corazón. Perdón, paciencia, misericordia y humildad. ¿Por qué humildad? Tú me podrás preguntar. Porque si no tenemos la humildad para perdonar, para ser pacientes y para tener misericordia, nada de eso entonces vamos a poder hacer con aquel que necesita de Dios. No vamos a poder restaurar nuestra familia porque no tenemos la humildad de pedir perdón o de recibir el perdón que es necesario. No vamos a tener la paciencia de escuchar a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestro primo que quizá nos quiere pedir perdón o nos quiere dar la explicación de por qué se ha alejado de la familia. Tenemos que tener la humildad de que primeramente Cristo nos confronte a cada uno de nosotros y entender qué es lo que nosotros tenemos que cambiar para que esa sanidad y la restauración entre los miembros de nuestra familia se pueda dar. ¿Ok? Número 3, restauración de los roles. Y aquí, hermano, sé que los tiempos que hoy estamos viviendo nos sacan totalmente de una restauración de roles. ¿Y de qué quiero hablar con respecto a este punto? La familia sana cuando cada integrante vuelve a ocupar el lugar que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? Al padre, a la madre y a los hijos. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es el lugar que cada uno de nosotros debe ocupar? El padre debe de amar, debe de proteger, debe de dirigir y debe de servir. Ojo con este último. El padre también debe de servir. ¿Cuál es el lugar o cuál es la característica de la madre? La mamá edifica, cuida, enseña, acompaña y también en estos tiempos, hermanos, también provee, también sostiene a la casa. ¿Pero por qué lo hace? Porque entonces no hay un varón completo que no ha entendido cuál es el lugar que ocupa delante de Dios. Y hermanos, yo sé que este tema es digno de una serie completa hablando acerca del matrimonio, hablando acerca de cuál es la posición del hombre, cuál es la posición de la mujer. Y hoy quizás solamente lo vamos a tocar de manera muy por encima, porque entonces nos llevaríamos toda la mañana en esto. Y aquí viene la parte que el día de hoy me gusta mucho, porque sé que aquí hay muchos hijos. Hay pequeños de menos de 10 años, de un poquito más de 10 años. Hay jóvenes, hay adolescentes que deben de entender esto. También ustedes, hijos, tienen una posición dentro del plan de Dios. Y es de honrar a sus padres, de obedecer y de aprender todas las cosas. Hijos, honren a su padre y a su madre. Efesios 5 al 6 nos expresa muy de manera puntual a qué me refiero con esto. Así que tengan cuidado de cómo viven, les dice Pablo a los hermanos en Éfeso. Y comienza en el versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor,
porque el marido es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y aquí una vez más, quiero ir con mis hermanos, los varones. Sí, está bien, mujer, sométete a tu varón. Pero ¿qué crees, varón? No se va a someter o no vas a tener la respuesta inmediata de ese sométanse a la cabeza si tú no cumples lo que Dios te ha llamado. Porque no solamente es sal y provee, sino que, ¿qué es lo que Dios, cuál es el lugar del varón? Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y solamente con mencionar ese punto, nos vamos a lo grande, varones. Porque tenemos que amar a nuestra esposa tal y como Cristo amó a su iglesia. Y aquí les pregunto a las mujeres, queridas, ¿se sienten amadas como Cristo amó a su iglesia de parte de sus esposos? Amén. Ay, qué bueno que mi esposa dijo amén. Y yo creo que la mayoría de las que están así se sienten. Pero entonces la responsabilidad es grande, hermanos, para cada uno de nosotros. Repito, no solamente es cuidar, no solamente es ver la parte económica. Tenemos que llevar a más a nuestra esposa, a nuestros hijos. Imagínense simplemente una característica más. Tenemos que llevarla a la santidad y limpiarla, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros bendecimos a nuestra esposa? Le hablamos de la palabra, la purificamos con la palabra de Dios. ¡Qué responsabilidad tan grande! Jacob, Sabdi, aguas, por si ya están pensando no en casarse, pero sí en tener novia. Está bien, son hombres, son varones, pero desde ahorita agarren y adopten cuál es la responsabilidad del varón. Samuel también, en tu tiempo, hijo, por ahí de los 40. Pero hay una responsabilidad muy grande como varón. No solamente es lo que vemos en nuestro diario vivir, salir y trabajar y ya. Tenemos que amar a nuestra esposa, ojo, a nuestra esposa. No hagamos, chicos, no hagan cosas que no le corresponden a su edad. Si son novios, no amen a su novia como si fuera su esposa, porque no es la etapa o la época que corresponde para su edad o para la manera en la que están. Sí quieran y pongan delante de Dios a su novia, pero no hagan cosas que no van a la etapa de la edad en la que ustedes están. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene promesa. Y aquí les voy a decir algo, chicos, también. Ya cuando sus papás estén viejitos, no solamente es cuando ellos provean para ustedes, sino que cuando estén en esa posición, cuando ustedes los tengan que ayudar a caminar, aún en esa etapa, ustedes los tienen que honrar y los tienen que bendecir. No solamente ahorita que están proveyendo para ustedes. Aún en su vejez, aún en esa temporada donde llegue el invierno, tienen que ver y tienen que honrar y amar a sus padres. ¿Amén? Chicos, amén. Chicos, amén. Amén. Muy bien. Número 4. La sanidad familiar también tiene que ver con la restauración de la comunicación. Y lo veíamos hace 15 días. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y aquí quiero aclarar algo. Qué interesante es cuando tú investigas algo en la computadora, investigas en Google y por ejemplo, yo quería profundizar en este tema de que el poder la palabra tiene poder. Y desde hace 15 días me vienen saliendo muchísimas cosas, ¿no? Acerca de este tema. Por ahí en la semana me decían, híjole, es que pareciera que el internet o que la inteligencia artificial
nos escucha, ¿no? O sabe qué es lo que estamos viviendo. Pero hace 15 días o 20 yo decía, cuando hablábamos acerca de la sanidad del alma, que tuviéramos cuidado porque nuestras palabras podían bendecir, pero también podían maldecir a las personas. Y hoy quiero aclararlo y quiero hablarlo de la manera correcta. Sí, nuestras palabras tienen la influencia de bendecir o de maldecir a las personas que tenemos enfrente. Pero el único que tiene el poder en sus palabras de poder crear, de tener ese poder creativo, de dar vida o de quitarla, es Dios. Y por eso es importante ese tema de yo declaro, yo decreto, o tus palabras tienen poder para crear vida. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos, con lo que decimos. Sí, una vez más, nuestras palabras pueden influenciar a las personas que tenemos enfrente. Pero el único que tiene el poder en su palabra de crear, de dar vida, es Dios. ¿Ok? Ahora, partiendo de esto, hermanos, muchas familias no están destruidas, por ejemplo, por falta de dinero, por falta de atención personal, sino que están destruidas por años de palabras que no edificaron la vida de los integrantes de esa familia. Porque todo fue, eres un inútil, porque todo fue, tú no sirves para nada, porque todo fue, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, no haces bien las cosas. Y esas palabras influenciaron en los integrantes de esa familia. Y a veces, hermanos, si eso no lo quitamos de nuestra vida, nos va a destruir por años. Y aún sabiendo, hermanos, que cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque entonces debemos de entender que no somos eso, que por mucho tiempo llevamos en nuestro corazón o llevamos en nuestra mente creyendo que somos menos, que no podemos, que nuestro hermano mayor es mejor que tú, y todo eso se queda en el corazón de las personas. Y número 5, tenemos que restaurar la sanidad familiar. También tiene que ver con la restauración de la confianza, porque muchas veces exigimos que la confianza se restaure, pero ¿sabes? La confianza no se puede exigir. La confianza se reconstruye y solamente puede reconstruirse mediante la verdad, mediante arrepentimiento, mediante constancia y mediante la gracia de Dios. Una vez más, si no es por la gracia de Dios, la confianza no puede ser reconstruida. ¿Y por qué digo que la confianza se reconstruye a través de constancia? Porque si nosotros no somos constantes en cambiar o en ser diferentes, una vez más caemos en el error. Yo le puedo decir a mi esposa, ya no voy a mentir, pero si ya no somos constantes en no mentir, de nuevo volvemos a caer en el error y la confianza se pierde una vez más. Entonces, tenemos que reconstruir y restaurar la confianza dentro de nuestra familia. Y hay un punto, hermanos, que es este último, que es importante dentro del núcleo familiar: restaurar la identidad de nuestra familia. Muchas familias viven definiéndose por su pasado. Es que la gente dice que somos así: peleoneros, mentirosos, chismosos, argüenderos, que no somos unidos. La familia siempre ha sido de esta manera. Y entonces nuestra identidad en Cristo se pierde. Pero hoy, hermano, tengo una verdad que como familia tenemos que tomar. Y si hoy no está aquí tu familia, si solamente estás tú, tienes que ir, tienes que regresar a donde están ellos y les tienes que decir esto. 2 Corintios 5:17. Y muchos ya la deben de conocer. ¿De qué trata este pasaje? 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.
la vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y Sabdi, ayúdame en la Reina Valera, que es la que casi todos conocemos, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, tenemos que restaurar la identidad de nuestra familia. Ya no somos más los canitos, los malacopa, ya no somos más aquellos que hacen esto y esto, sino que si tú ya estás en Cristo, hermano, tú y tu familia somos nuevas criaturas delante de Él. Amén. Y hermano, una vez te menciono esto: todos llegamos a Cristo con heridas diferentes, pero ninguno de nuestros quebrantos es demasiado profundo para la gracia y el poder de Dios. Amén. La familia fue diseñada por Dios para reflejar su gloria, pero ¿qué crees? El pecado deformó este diseño. Y ya lo veíamos. Quizá esta frase iba al inicio de la predicación, pero debemos de entender que nuestro problema no es tan profundo ni tan importante para que la gracia de Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. La sanidad familiar no consiste en formar hogares perfectos. Ojo con esto, porque creo que muchos buscamos a la familia perfecta, sino que consiste en permitir que el evangelio restaure personas imperfectas para que aprendan a amarse, perdonarse y caminar juntas, reflejando el carácter de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo. Y yendo al final de esta enseñanza, existe una historia la cual yo les pedí que leyeran, que analizaran en su casa, que ilustra esta verdad, ¿no? De que no hay una familia perfecta. Y es la historia de José, donde nos encontramos una familia imperfecta y que no es sana. Encontramos una familia profundamente enferma, pero lo importante es que encontramos, y esto es lo importante de esta enseñanza, hermanos, encontramos a un Dios infinitamente más grande que el pecado de esa familia. Y aquí es donde tenemos que poner en balance a nuestra familia. ¿Realmente nuestra familia está mal? Hermano, ten paz, porque tenemos a un Dios que es infinitamente poderoso, amoroso, lleno de gracia y lleno de misericordia para poderla restaurar y para poderla llevar a más. No todo está perdido, hermano. Dios tiene el control de nuestra familia. Y de forma breve, quiero que ustedes vayan recordando, hermanos, lo que ustedes leyeron durante la semana, lo que yo les pedí que leyeran, que entendieran acerca de la historia de José. Y que cada uno de nosotros vayamos juntando, ¿no? Conectando los puntos que yo quiero hoy platicarles acerca de qué es lo que vivió José y lo que ustedes pudieron entender y lo que ustedes pudieron discernir a través de la lectura que vivieron durante la semana. Son rápidos, 5 puntos breves que nos muestran cómo Dios sana hogares que están rotos. Número 1, toda restauración, hermano, comienza cuando reconocemos la verdadera enfermedad. Y aquí nos vamos a basar en Génesis 37 del 3 al 4. Y si recuerdan, hermanos, Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Y aquí es donde viene la raíz de este problema en este primer punto. ¿Qué ocurrió? Hermanos, muchas veces pensamos que la tragedia comenzó cuando los hermanos de José lo vendieron. Pero no, ¿qué crees? La tragedia comienza muy antes. Jacob decidió amar más a uno de sus hijos. ¿Y qué crees? Ese favoritismo sembró una semilla. Y esa semilla produjo comparación entre los hermanos. Esa comparación produjo una envidia en ellos y la envidia produjo
odio. Y literal, hermanos, los hermanos de José lo odiaban. ¿Qué dice? Vamos rápido a Génesis 37 en el versículo 3. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Ahí estaba la raíz del odio de sus hermanos hacia José. El padre tenía a su favorito y la manzana de la discordia, hermanos, fue la túnica que el padre le regaló. Y entonces, hermanos, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado dentro de nuestra familia. José, hermano, nunca fue el problema. La túnica tampoco fue el problema. El problema estaba en el corazón de cada uno de sus hermanos. ¿Qué es lo que había en el corazón de los hermanos de José? Y nosotros podemos entender, con el paso del tiempo y con el pacto de Dios al pueblo de Israel, podemos entender que sus hermanos fueron los que formaron parte de la tribu de Israel. Personas que fueron importantes, personas que marcaron el rumbo para que el Mesías, imagínense, estamos hablando de mucho tiempo antes, pero estos hermanos que había algo en el corazón, podríamos decir que prepararon el camino para que muchos siglos después el Mesías se pudiera manifestar. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí encontramos una verdad que atraviesa toda la Biblia. Las crisis familiares nunca aparecen de la nada. Nosotros no podemos decir, ay, me estoy enojado con mi familia porque ayer ocurrió esto. Hermano, siempre comienzan con algo en el corazón de algún miembro de la familia. Jesús mismo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15, 19. Si lo quieren revisar, revísenlo en su casa. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y entonces la enfermedad, si ustedes siguen recordando lo que pasó con el testimonio de José, la enfermedad no era la venta de José a través de sus hermanos, sino que fue el pecado que había en el corazón de ellos, el odio, la envidia que tenían sus hermanos para con José. Hermanos, muchas familias transcurren su vida diciendo nuestro problema es que falta dinero, no nos entendemos, nuestros hijos cambiaron para mal. Pero muchas veces, hermanos, esos son solamente los síntomas de la enfermedad familiar que hay entre nosotros. Y la raíz suele ser orgullo, falta de perdón, egoísmo, favoritismo, palabras que hieren y sobre todo la ausencia de Dios. ¿En dónde estamos hoy parados como familia, hermanos? ¿Buscamos la sanidad familiar? Tenemos que ir y encontrar cuál es la raíz del problema. Hermanos, la raíz no es de que nuestro papá nos habló mal. La raíz no es de que nuestra mamá nos obligó a hacer nuestro cuarto. Hay algo más profundo que desató que hubiera enfermedad dentro de nuestra familia. Dios nunca comienza arreglando los síntomas. Siempre comienza sanando el corazón de sus hijos. Si tú quieres que la sanidad venga a tu familia, tienes que ir con tu corazón abierto y pedirle a Dios que sane tu corazón. Una vez sanado tu corazón, la sanidad en tu familia va a comenzar a fluir y va a comenzar a ser de manera diferente. Porque cuando cambia el corazón, hermano, comienza a cambiar tu hogar. Cristo no vino solamente a mejorar familias, sino que Él vino a transformar tu corazón. Amén. Número 2, Dios sigue obrando aun cuando la familia parece completamente rota. Y hermanos, aquí a partir del versículo 45 es lo que hoy tenemos que entender. ¿Qué ocurrió? Después de que José fue vendido, José perdió su casa, perdió a su madre, a su padre, perdió su libertad, perdió su reputación y parecía que Dios había guardado silencio. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió con José? Él fue vendido,
fue comprado por los madianitas, fue por quien fue llevado. Fue llevado como esclavo, o sea que perdió su libertad, perdió su reputación. Y una vez que estaba en Egipto, yo creo que José dijo: Dios, ¿por qué no hablas? Dios, ¿por qué? Si yo creo en ti, ¿por qué me has abandonado en este lugar? Sin embargo, hermano, cada capítulo que leímos termina mostrando exactamente lo mismo. Jehová estaba con José. Y esto, hermano, cambia toda la historia, porque la presencia de Dios, hermano, así como nunca abandonó a José, nunca te va a abandonar a ti. Aún en medio de la hostilidad, aún en medio de los problemas en la casa, con la familia, con los hijos, Dios no nos va a abandonar. José llega como esclavo a la casa de Potifar, ¿ok? Recuérdenlo. Donde Dios lo prospera y le concede favor. Después de resistir la tentación de la esposa de Potifar, es acusado injustamente y enviado a la cárcel. Sin embargo, aún ahí el Señor estaba con él. Él le concede gracia delante del jefe de la prisión y vuelve a prosperar, vuelve a ser próspero. Hermano, aún en medio de la circunstancia complicada, Dios va a prosperar tu vida. Sea cual sea la situación, hermano, con un corazón entendido, con un corazón entregado a Dios, Dios va a hacer prosperar a ti y a tu casa. La fidelidad a Dios puede llevarte a la prisión antes que al palacio, pero nunca te sacará de su presencia. La presencia de Dios siempre va a ir contigo. José perdió su libertad, pero nunca perdió la presencia de Dios. La verdadera bendición no es venir sin pruebas, sino caminar con el Señor en medio de ellas. Dios no te va a dejar en medio de la prueba. ¿Y qué significa esto? Nosotros solemos pensar que cuando las cosas salen mal, Dios dejó de trabajar en nuestra vida. La Biblia, hermanos, nos enseña totalmente lo contrario. Mientras Jacob, el padre de José, lloraba, Dios preparaba a Egipto para algo grande. Hoy estás hoy estás llorando algo que hay en tu corazón. Dios, en medio del desierto, está preparando algo para la victoria que Cristo va a traer a tu vida. Mientras José sufría, Dios preparaba el rescate de toda su familia. ¿Lo recuerdan? José, estando en Egipto, pasó por muchas circunstancias, pero Dios estaba preparando para que Egipto fuera ese lugar en donde Dios iba a proveer para la familia de José. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, por qué lo está haciendo en muchas ocasiones. Pero sabes, Dios tiene preparados cosas grandes aún en medio del desierto, aún en medio del huracán, aún en medio del dolor que quizá está causando algo o alguien en tu corazón. Hermanos, quizá hoy alguna familia por ahí piensa: mi matrimonio ya no tiene solución, mi hijo ya no va a volver, mi papá jamás cambiará. Hermano, la historia de José nos recuerda algo muy hermoso. Dios puede estar haciendo precisamente ahora lo que todavía no puedes ver. Quizá Dios está trabajando con tu papá. Quizá Dios está trabajando con tu esposo, con tu esposa. Dios está trabajando con la vida de tus hijos. No desmayes, no dejes de orar, no dejes de interceder por esa persona de tu familia que tú sabes que necesita a Cristo. No lo juzgues, no lo obligues a que él crea lo que hoy tú estás creyendo. Mejor da testimonio de que tú crees en un Cristo vivo, de que tú crees en ese Cristo que todo lo puede y que puede llevar a la victoria también a esa persona. Amén. Número 3, la verdadera restauración requiere arrepentimiento antes que reconciliación. Ojo con esto, hermanos. Faraón tiene sueños que nadie puede interpretar. José es llamado, reconoce que la sabiduría proviene de Dios
interpreta los sueños y es puesto como gobernador de Egipto para administrar años de abundancia, pero también de hambre. ¿Recuerdan esta parte de la historia de José? José ahora adquiere un lugar de privilegio. Él es el administrador en Egipto. Él administra las riquezas de Faraón. Y entonces, hermano, yo te quiero decir aquí, Dios exalta a quienes permanecen fieles durante el proceso. Hermano, estás pasando por un proceso complicado, sé fiel y Dios te va a exaltar en lo mucho. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo velo? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermanos, tenemos que ser fieles en el proceso. En un solo día, hermano, cambió el destino de José. Lo que parecía un retraso, en realidad Dios lo estaba preparando para las cosas grandes que comenzaban a venir para su vida. Dios confronta el pasado para comenzar con la restauración. Y entonces, hermano, no solamente era en la abundancia, sino que también en la escasez. Recordemos que la hambruna, esa parte de la historia donde no había qué comer, lleva a los hermanos de José hasta Egipto para comprar alimento. José los reconoce, ellos no a él, y comienza un proceso que va a confrontar el pecado en el proceso del pasado de su familia. Por eso yo decía, la verdadera restauración requiere arrepentimiento antes de reconciliación. Porque qué fácil sería si nosotros estamos peleados, por ejemplo, con un hermano y sabemos que él nos puede ayudar y le hicimos la vida de cuadritos. Yo no podría llegar con mi hermana y decirle, hermana, pues tú tienes lo que hoy necesito, pues comparte. Hermano, primero tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón para que eso suceda. Si tú quieres tener reconciliación con tu familia, sea quien sea el integrante de la familia, debe de haber un arrepentimiento si tú hiciste algo, si tú provocaste algo para que eso sucediera. Los hermanos vuelven a encontrarse con José sin reconocerlo. La culpa comienza a salir a la luz porque Dios primero sana aquello que es revelado. José tenía que perdonar a sus hermanos. Los hermanos tenían que reconciliarse con José. La restauración, hermano, existe confianza y pasos de obediencia. Porque si Dios te dice, a ver, tienes que hacer A, B y C para poderte reconciliar con tu hermano, tienes que ser obediente. Y si en esa obediencia Dios te pide humillación, te tienes que humillar delante de tu hermano. Y eso no quiere decir que te agarren de tapete, ojo. A lo que yo me refiero es que tienes que ser humilde para poder llegar a pedir perdón o para poder ser perdonado. Tienes que dejar atrás el ego, la ambición. Tienes que dejar atrás el sentirte mayor aún a tu hermano, al que has ofendido o al que te ha ofendido. ¿Para qué? Para que la reconciliación pueda llegar a sus vidas. Hermano, Jacob debe dejar soltar a Benjamín, también, no sé si lo recuerdan. Y los hermanos deben de regresar a Egipto. La fe siempre implica dejar el control en las manos de Dios. José pone a prueba el corazón de sus hermanos, reteniendo a Benjamín, al menor. Judá se ofrece como sustituto para salvar a su hermano, mostrando un cambio profundo respecto al pasado. Porque si se acuerdan lo que sucedió con Judá en el pasado, ¿qué pasó, Evita, con Judá? Pues él ya se lo aventaron en el pozo. En la cisterna, ajá. Que no se mancharan de sangre, su idea fue venderlo a los ¿cómo se llama? A los hormonitas, ¿no? Venderlo, exacto, como esclavo. Así es. Para salvar la vida de él. Entonces, vemos un cambio en la vida de Judá.
José ve ese cambio en el corazón de su hermano. Ahora Judá se da por el hermano que José lo retiene y regresa a hacer lo que tiene que hacer. Es un cambio en el corazón de Judá. No lo deja en la cisterna, sino que ahora con un corazón diferente afronta la responsabilidad que debe de afrontar como el hermano mayor. Judá cambia totalmente el proceder de su corazón. Y entonces José puede ver ese profundo cambio. Entonces, hermano, el verdadero arrepentimiento transforma el corazón de cada uno de nosotros. Judá, quien antes vendió a José, ahora está dispuesto a entregar su propia vida por Benjamín, su hermano menor. Dios no solo cambia circunstancias, hermanos, también cambia personas. Y Dios nos puede cambiar a cada uno de nosotros. ¿Sabes que necesitas un cambio en tu corazón, en tu proceder, en tu mente, en tus decisiones? Dios lo puede hacer si tú le permites que haga cambios en tu vida. José pudo decir inmediatamente, ya los perdoné, pero él no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque quería saber si sus hermanos seguían siendo los mismos cabezas huecas que él había conocido en el pasado. Y entonces aparecen las pruebas. Y allí, en medio de la prueba, hermanos, sucede algo hermoso. Judá, que años atrás ayudó a vender a José, una vez más te lo repito, ahora está dispuesto a entregar su vida por Benjamín. Hermano, el arrepentimiento no consiste solamente en llorar, consiste en cambiar. Cuando Dios toca un corazón, la persona comienza a vivir de una manera diferente. Dios ya tocó tu corazón, comienza a vivir de una manera diferente delante de tus hijos, delante de tu esposa, delante de tus padres y delante de esas personas a las cuales tú invitas siempre a que sean parte de tu familia. Tienes un corazón nuevo, un corazón restaurado, hazlo de esa manera. Muchas veces decimos, perdóname, pero seguimos actuando igual. La restauración familiar, hermano, necesita algo más profundo. Necesita corazones transformados por el Espíritu Santo. Porque donde hay un verdadero arrepentimiento, hermano, comienza una nueva historia para cada uno de nosotros. Número 4, y vamos terminando con este mensaje. El perdón rompe las cadenas que el rencor nunca pudo romper. Hermano, ¿tú crees que dentro de la familia o dentro de tu familia necesitas pedir perdón para que vuelva a ser sana o vuelva a tener sanidad en medio de ustedes o en medio de ellos? José ya no puede contener sus emociones y revela su identidad. Perdona a sus hermanos y reconoce que Dios utilizó todo el sufrimiento para preservar la vida de su familia. Y entonces, hermano, el perdón revela la mano soberana de Dios detrás del dolor. ¿Hay dolor? Necesitamos perdón. ¿Te duele que tu mamá, te duele que tu hermano ya no te hable o que ya no sea el mismo contigo? Quizá necesitas pedir perdón. Quizá necesitas ser humilde y necesitas ofrecer esas disculpas que hace tiempo no pudiste ofrecer a aquel que las necesitaban. Hermano, al buen entendedor, pocas palabras. Y si hoy tienes que hacer algo, si hoy el Espíritu de Dios te está moviendo a hacer algo en esta mañana, en esta tarde, hoy necesitas ser obediente y llegar a tu casa y pedir perdón si es necesario. José tenía la autoridad, tenía el poder de poderse vengar. Nadie habría cuestionado una sentencia que José pudiera haber dado en contra de sus hermanos. Pero, ¿sabes? Eligió otra cosa. Eligió perdonar. Hoy, ¿tú qué eliges para ti y para tu familia? No porque el dolor, hermano, hubiera desaparecido, sino porque entendió que Dios era el verdadero juez para lo que estaba sucediendo y no él.
José entendió que él no iba a juzgar a sus hermanos, sino que el juez mayor era el encargado de tomar justicia sobre cada uno de ellos. Perdonar no significa decir que no dolió, y esto también tenemos que entenderlo. Perdonar significa dejar una carga, un peso que Dios nunca te pidió que llevaras. Una vez más, perdonar significa dejar de cargar un peso que Dios nunca nos pidió que lleváramos. Mientras el rencor esclaviza, hermano, el perdón libera. No solamente aquel que ofende, sino que aquel que también fue ofendido. Tú pides perdón y al que ofendiste lo vas a liberar, pero ¿sabes? Tú también vas a ser liberado al pedir perdón. Porque entonces no vas a llevar la carga de recordar o de entender que hay algo que tienes que perdonar con tu hermano. Tal vez, hermano, llevas años cargando palabras de tu mamá, de tu papá, de un hermano. Llevas cargando una traición o llevas cargando abandono. El perdón, hermano, no cambia lo que ocurrió, pero ¿sabes? Sí cambia el poder que ese pasado sigue teniendo sobre tu vida. Cuando tú perdonas o cuando tú pides perdón, todo ese poder, llamémosle negativo, o el peso que tenías encima, va a perder poder sobre nuestra vida. Por eso es tan importante, hermano, el perdonar y el pedir perdón. ¿Y sabes quién fue el mejor perdonador? ¿O sabes quién fue aquel que cargó con nuestro pecado? Cristo. Mientras nosotros éramos todavía pecadores, Cristo nos perdonó. El Evangelio nos recuerda que jamás podremos ofrecer un perdón más grande que el que ya hemos recibido a través de Cristo Jesús. Él perdonó nuestros pecados en esa cruz. Él no te preguntó, oye, ¿me vas a mí primero a pedir perdón? Él dijo, yo tengo que perdonar porque son mi creación. Y Dios mandó a su Hijo para que pagara el pecado de cada uno de nosotros. Y por último, hermano, y esto es lo que tiene que retumbar en nuestro corazón. Cuando Dios sana una familia, la convierte en bendición para muchas generaciones. Dios anima a Jacob, si lo recuerdas, a descender a Egipto. Toda la familia se traslada y después de muchos años, Jacob y José vuelven a abrazarse. Cuando Dios guía nuestros pasos, podemos avanzar sin temor hacia aquello que nos preocupa, hacia aquello que nos quita el sueño, hermano. Y si hoy lo que nos quita el sueño es la sanidad familiar, la sanidad de nuestra familia, tomémonos de la mano de Dios y avancemos sin temor para que las cosas puedan pasar. José presenta a su familia ante Faraón y los establece en ese lugar. Mientras él administra la crisis del hambre, Dios continúa bendiciendo y multiplicando a Israel en Egipto. Cuando una familia es sana en el nombre de Jesús, toda una generación es bendita, porque esa familia es bendita a través de aquel que lo hizo todo en la cruz. Ese es el punto, hermano, de esta predicación. Dios bendice conforme a su gracia, no según las expectativas humanas. Dios no te va a bendecir porque no has pedido perdón o porque no has sido perdonado. Dios no te va a bendecir o te va a bendecir porque tú haces bien o haces mal las cosas. Dios te bendice porque su gracia así lo determina. Jacob cruza sus manos para bendecir al hijo menor sobre el mayor. Dios no está limitado por nuestras tradiciones, hermano. Él actúa según su perfecta voluntad. Si Dios quiere bendecir al menor en vez de al mayor, lo va a hacer de esa manera. Pero sabes, al final de cuentas, los dos van a ser bendecidos.
Y la historia termina, hermano, donde comenzó el milagro. El perdón vence al resentimiento. Hoy, ¿qué tienes que perdonar para que tu familia venga a esa sanidad completa? A esa sanidad integral que hemos venido platicando a través de estas semanas, hermano. La sanidad familiar no comienza cuando cambian las circunstancias, recuérdalo. Comienza cuando Dios transforma el corazón de las personas que conforman a tu familia y a mi familia. ¿Hay algo que cambiar? ¿Hay algo que modificar? Veamos qué hay en nuestro corazón para que eso suceda. ¿Nos ayudas con la guitarra, Felipe? Hermano, quizá hoy estemos pasando por momentos complicados en nuestra familia. Hoy, a través de la historia de José, a través de lo que pudimos leer durante la semana, pudimos entender que José fue llevado a muchas circunstancias, fue llevado a muchos lugares. Él fue engañado, él fue vendido, fue usado como esclavo. Fue progresando a medida que el tiempo pasó, pero lo traicionaron. Recuerdan al panadero que también estaba en la cárcel. Lo traicionó y no le cumplió lo que él había prometido. Pero sabes, Dios estuvo con él en todo momento. Ese es el eje central por donde tenemos que transitar y entender esta enseñanza. Y hermano, esa es la esperanza que podemos y tenemos que ofrecer hoy a las familias mexicanas, a las familias de este país, a las familias que van a entrar por esta puerta y que van a necesitar escuchar de parte de Dios. El evangelio no promete hogares sin problemas, hermano, recuérdalo. Promete la presencia de un Dios que transforma personas. Y por medio de esas personas transformadas, comienza a restaurar hogares enteros. ¿Quieres un hogar transformado? Deja que Cristo transforme tu corazón. ¿Quieres unos hijos transformados? Deja que primero Cristo transforme tu corazón para que a través de tu testimonio el corazón de tus hijos también sean transformados. ¿Y qué decir del esposo o de la esposa? ¿Quieres que sea diferente? ¿Quieres que tu esposo sea ese varón que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Deja que también Cristo gobierne tu corazón y transforme tu manera de pensar para que Cristo transforme el corazón de esa persona que tiene que cambiar. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie y damos gracias a Dios y oramos al Padre por cada familia? Pepe, yo te quiero pedir que pases aquí al frente y que una vez que yo termine de orar, puedas orar por las familias. Primeramente de amor y gracia, pero también por las familias que han de venir y por las familias de nuestros amigos y de todas las personas que hoy nos pueden ver y nos pueden escuchar. Amén. Padre, hoy te queremos dar las gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Padre, gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado, Padre, acerca de la sanidad que como familia necesitamos tener, Dios. Padre, hoy nos enseñaste que muchas veces, Señor, no entendemos cuál es la raíz de un enojo, cuál es la raíz, Señor, de esa enfermedad emocional que ataca a nuestra familia. No sabemos, Señor, por qué no nos llevamos bien con nuestros hijos, con nuestros padres. No nos llevamos bien, Señor, con la demás familia, con nuestros parientes, Señor. ¿Y por qué muchas veces, Señor, elegimos que nuestros amigos sean esa familia que nosotros elegimos? Padre, hoy te quiero dar gracias, Señor. Padre, porque
nos has llamado a la verdad, Dios. Danos sabiduría, Padre, para entender qué es lo que hoy tenemos que hacer para que seamos sanos familiarmente, Señor. Para que esa sanidad, Padre, que proviene de ti, hoy venga para cada uno de nosotros. Señor, necesitamos ser más humildes, Padre, que seamos, Señor, siervos de aquellos a los que servimos, Dios. Padre, quita el ego, quita todo aquello que te estorba, Señor, para que fluyas a través de nosotros. Quita la vanidad, quita el ego, para podernos acercar, Señor, a nuestra familia, Dios. Para poder entender, Padre, que tenemos que pedir perdón. Muéstranos, Señor, la raíz de aquello, Padre, por el cual hemos enfermado. Hoy te doy las gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu palabra, Señor, hoy nos ha llenado. Gracias, Dios.